Desde las últimas semanas de la presidencia de don Pedro Pablo Kuczynski hasta la fecha, hemos visto a nuestro amado país inmerso en todo tipo de protesta, desde pacífica hasta violenta. La vehemencia, el odio y la destrucción han sido normalizados a tal punto que ya parecen formar parte de nuestra conducta cotidiana, algo que ya pasa desapercibido o casi, como he dicho, normalizado. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿siempre fue así o esto es un acontecimiento reciente o contemporáneo? Como veremos en este y los próximos videos, la respuesta es sí y no, ambas. Sí, porque en la historia peruana hemos tenido 131 mandatos presidenciales, desde la última sucesión que fue la de Castillo a Boluarte, que todos nos recordamos, después del fallido autogolpe. Y sí, admito que estoy usando los términos mandatos y presidencias de una forma bien abierta a varias connotaciones, ¿no? Pero eso ya lo veremos más de cerca en el próximo video. Y no, porque en términos de mandatos completados, según las últimas dos constituciones, siendo la del 79 y la del 93, donde se pone o se fija el término presidencial a 5 años, en el periodo 1980 al 2018, se podría decir que fue el más estable en la historia presidencial desde nuestra independencia en 1821. Por casi 3 décadas después de las dictaduras de Velasco y Bermúdez, y con solo la excepción de la renuncia de Fujimori y sus dos presidentes en 1980, que resultó en un gobierno interino a manos de Valentín Paniagua, esa estabilidad presidencial se transformó en un crecimiento económico y la reducción de las brechas sociales como nunca antes visto en la sociedad peruana. Se podría argumentar que, que los primeros 2 años previo al autogolpe de Fujimori en el 92, o sea, 1990 al 92, fueron un mandato, y cuando cerró el Congreso y disolvió el Senado, fueron otro mandato del 1992 al 95. Pero personalmente yo lo veo como uno, porque continuó el mismo mandatario. Pero como acabo de decir, eso es un punto de vista personal y que difiere con la información histórica. La mejor base de datos, creo, para ver los 131 mandatos, que creo que ahora conforme son 84 diferentes presidentes, que son más o menos la edad 1.5 años por mandato o 2.4 años por presidente, es ir a la página del Congreso, donde está la información, y lo encontrarás por periodos. O sea, el primer periodo para el Congreso es 1821 a 1850, el segundo periodo ves los presidentes y los mandatos de 1850 al 1900, después hay 1900 a 1950, 1950 al 2000 y el 2000 hasta la fecha. El primer punto que tenemos que hablar es sobre los mandatos y presidencias. Esto va a ser un punto breve. Tenemos que preguntarnos si históricamente el Perú siempre ha sido un país convulsionado en términos políticos o lo que estamos viviendo en la actualidad es un fenómeno reciente. Para eso usaremos un poco la tecnología. Como cualquier estado soberano joven, en términos políticos, creo que se podría argumentar que Perú siempre ha sufrido de una inestabilidad crónica. Creo que nuestros 200 años de titubeo político comparten mucho con el proyecto que fue llevar a Francia de una monarquía absoluta a una república, ¿no? Ahora están en la quinta. Y en el Perú no hay mejor demostración de desequilibrio que la turbulenta historia del despacho presidencial. Históricamente, cuando nuestros presidentes y gobernantes han sido designados, nombrados o proclamados, se ha implementado toda una serie de títulos. Algunos ejemplos son Protector del Perú, Presidente del Congreso Constituyente, Supremo Delegado, Encargado del Despacho del Gobierno o Jefe Militar Supremo. Y es por eso que uso el término presidente abierta a tantas interpretaciones. Es por eso que ahora usaremos la tecnología para visualizar lo que significa haber tenido 131 mandatos en 202 años. Les voy a ser totalmente transparente, yo desconocía de la existencia de muchos de estos ex líderes. Nuestros primeros 30 años como república se podría decir que son la definición
de la palabra inestabilidad. En este breve periodo tuvimos 49 mandatos, 30 diferentes presidentes y 5 constituyentes. Durante el periodo 1850 a 1900, el Perú experimentó 23 mandatos y 3 constituyentes adicionales. Lo importante de rescatar después de estos 50 años fue que la vía electoral empezó a establecer quiénes serían nuestros líderes y los mandatos presidenciales se empezaban a cumplir de acuerdo a la constitución vigente. Durante los periodos 1900 a 1950 y 1950 al 2000 tuvimos 21 y 13 mandatos, lo cual significa que el Perú políticamente se empezó a estabilizar. Es importante enfatizar que el periodo 1980 al 2018 en términos presidenciales y políticos fue el más estable de la historia de nuestra república. El segundo punto de nuestra discusión se llama 2016 al presente, una crónica de marchas anunciadas. Aunque las circunstancias o motivos que lleven a un desenlace parecen ser reincidentes, la historia no se repite. Este sabio consejo que nos da Le Goff de ninguna forma contradice la famosa cita del poeta, novelista y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, sino yo diría que más la refuerza. Siempre debemos basar nuestros argumentos en fuentes fidedignas, y no hay mejor fuente que la Constitución Política del Perú. Cuando hablamos sobre nuestro derecho a la reunión pacífica, debemos ver el artículo 2, numeral 12, de la Constitución Política del Perú de 1993. La Constitución es clara, los peruanos tienen el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. A continuación, voy a citar el Código Penal argentino porque creo que nos ofrece una fabulosa definición de lo que se entiende por arma. 1. Aquellas de disparo, fuego y de todas las otras cuyo destino natural sea la ofensa a la persona. 2. Todos los instrumentos aptos para ofender cuya aportación está prohibida por la ley de modo absoluto o bien sin motivo justificado. Por ende, por dar a una reunión pacífica que supuestamente sin armas, pistolas, explosivos de cualquier tipo, palos, piedras, ondas, fierros, objetos de construcción, machetes, cuchillos o un desarmador, entre otros, ya es un acto ilegal, ya rompiste la ley, no tiene justificación alguna. Me atrevería a ir más allá y decir que las personas que portan estos objetos o estas armas a reuniones pacíficas están también infringiendo el decreto ley 25475 y 29936, que son las leyes sobre el terrorismo. Continuemos con la lectura del numeral 12, donde dice: las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. La siguiente oración dice: las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado de la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. La retrospectiva es fácil, porque uno ya conoce los resultados del pasado. Es imposible determinar cuánto tiempo debió ser el periodo de confinamiento o si se debió haberse aplicado en un país donde más de 3/4 de la población vive del día a día. Lo que sí podemos deducir, debido a varios indicios, es que el uso de los decretos de estado de emergencia por ambos Vizcarra y Castillo claramente violaron este numeral al carecer de motivos probatorios. Estilo comunista, ambos usaron al Estado como arma contra sí mismo para beneficio propio. Lo que aprendimos en estos últimos 7 años es que no todas las marchas fueron iguales. Por ejemplo, como vimos con las marchas en contra del gobierno de Pedro Castillo, vimos a manifestantes sin armas marchar en espacios públicos con la debida anticipación dada por organizadores. Fueron marchas que en todo momento respetaron las instituciones, las fuerzas del orden y la propiedad privada. Pero desgraciadamente no siempre fue así. Como constatamos en las marchas contra Merino y los múltiples intentos de tomar la ciudad de Lima, aparte del caos, sufrimos la destrucción de la propiedad privada. Un claro ejemplo es cuando vándalos incendiaron en el centro de Lima la casa Marcionelli. Los últimos 7 años de protestas, marchas y tomas han terminado en miles de arrestos.
Estas detenciones han ralentizado aún más nuestro sistema judicial y recordado que necesitamos reformas urgentes para combatir la inseguridad pública. Desgraciadamente, demasiadas marchas han terminado en decesos. Desgraciadamente, a ciertos sectores de la prensa, partidos políticos, organizaciones internacionales, los muertos a causa de los bloqueos de pista, cierres de hospitales, faltas de medicinas o ataques cobardes a manos de vándalos parece poco importar. El tercer punto a tratar es uno de los más importantes. ¿Desde cuándo y quiénes están detrás de las marchas, protestas y tomas a lo largo del país? Desde la caída del tercer gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la narrativa ha sido secuestrada por una alianza conformada por los partidos peruanos de izquierda radical, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Sendero Luminoso, el MRTA, algunos empresarios locales e internacionales, incontables funcionarios públicos, proveedores del Estado, un sector de la prensa, gremios, clubs, supuestos educadores, ONGs y organizaciones internacionales como la OEA y la CIDH, todas cómplices del declive, destrozo y desaire que ha llevado a nuestro país, sus instituciones y nuestra Carta Magna a un paso del abismo. El 5 de abril de 1992, con una sola palabra que vociferó Alberto Fujimori, hizo temblar y acabar con la mafia caviar. Disolver. Disolver. Quiero aclarar que cualquier referencia o comentario a favor de la gestión de Alberto Fujimori no busca borrar o justificar cualquier ilícito que haya cometido en cualquiera de sus mandatos. Lo que los últimos años de marcha, y en particular los 3 intentos de tomar Lima, han demostrado es que parte del odio irracional hacia Fujimori, su familia y su partido es porque el 5 de abril de 1992 le cerró el caño a la izquierda. El resentimiento detrás de muchas de las izquierdas es fácil de explicar. No es amor al chancho, sino al chicharrón. El cuarto punto a tratar es fundamental: cómo debemos combatir a estos grupos y sus aliados para defender a nuestra amada democracia. A. Debemos contrarrestar, mediante la desmitificación, el avance del socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, maoísmo, casochavismo y cualquier otra ideología o posición totalitaria y o fascista. Algunos ejemplos son: no te vistas con el polo de Che Guevara, salvo que estés de acuerdo con su posición ideológica, o consumas productos de compañías que están a favor de regímenes totalitarios. B. No solo se trata de enseñar educación cívica y la historia sobre la época del terrorismo en Perú, en colegios, universidades e institutos, sino que tenemos la responsabilidad de fomentar toda iniciativa desde casa. Para cambiar al Perú, comencemos con nosotros mismos. De nosotros depende salvaguardar nuestra democracia. Con una edad promedio de 28.7 años por habitante, depende de nosotros educar a los niños, jóvenes y adultos del Perú que no vivieron esta época. Recuerda que solo al corregir la narrativa la podremos retomar. C. Si vas a participar en reuniones, marchas o protestas, que sean pacíficas y sin armas. No arriesgues tu futuro o el de tu familia. Habla con los coordinadores para tomar medidas de emergencia, como sentarse en el piso si algunos empiezan a actuar de forma indebida, para ayudar a las autoridades con su detención o excluirlos de forma inmediata del grupo. Es importante resaltar que una sociedad o los individuos que la componen no pueden ser soberanos si no son conscientes de sus derechos y las responsabilidades que dichos derechos conllevan. D. Si sospechas o constatas actos de apología al terrorismo o actos de terrorismo, notifica de forma directa o anónima a las debidas autoridades. Por ejemplo, si es un acto de apología en las redes sociales o en la internet, simplemente toma una foto de fondo de pantalla y mándasela a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Su correo electrónico es pte@mininter.com.
perú.gov.pe. Recuérdale a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo que el delito de apología al terrorismo, según el artículo 316A del Código Penal, se puede sancionar con una pena privativa de la libertad de entre 8 a 15 años. Como una medida de seguridad adicional, evita conversar, contactar o confrontar a las personas que incurran en el delito de apología al terrorismo en las redes sociales. Para más información sobre la época del terrorismo en Perú, existen fuentes fidedignas como bibliotecas, librerías, familiares, programas de YouTube como este o profesores. Mientras más te eduques, más sólida será tu postura y mejor será tu forma de ayudarnos a salvaguardar nuestra democracia. El quinto y último punto a tratar es: todavía no estoy convencido si debería luchar contra el extremismo, ayudar a retomar la narrativa y defender a nuestra democracia. ¿Qué otras razones me das? Una simple razón es para prevenir que personas como Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Francisco Sagasti Hochhausler o José Pedro Castillo Terrones vuelvan a sentarse en el sillón presidencial. Si algo hemos aprendido de nuestra historia turbulenta presidencial y política es que debemos aprender y subsanar los errores de nuestros antepasados. Nuestras autoridades, y en particular la presidencia, afectan al Perú en todo sentido. No nos podemos dar el lujo de tener a otro Martín Vizcarra que confinó a los ciudadanos de un país donde la gran mayoría vive de día a día. Tampoco podemos tener a líderes nefastos como Castillo, que ahuyentó el capital nacional y extranjero y a la misma vez dinamitó la minería, la agricultura y la pesca, que son los motores de nuestra economía. Todavía estamos luchando para que nuestra economía, a través del efecto rebote, recupere sus niveles pre-COVID. Paremos con la excusa del voto de protesta. Tenemos que empezar a escoger nuestras autoridades de forma responsable e informada. Ya es hora de cambiar esa narrativa falaz que nos ha convencido que somos el peruano oprimido o un mendigo sentado sobre una banca de oro. Nosotros somos el pulmón del planeta, la fuente de trabajo y materia prima de la industria mundial y una potencia a cortos pasos de ser primer mundo. Somos un país de emprendedores chamberos, de talentos y una creatividad descomunal, de valores, de pasiones milenarias y de sabores exquisitos donde la meritocracia y el talento deben ser invertidos y retenidos. Debemos defender nuestra soberanía de individuo y país a todas costas. Nuestros recursos no deben de ser utilizados para pagar o cubrir malas gestiones o indemnizar individuos y organizaciones que tentaron contra nuestro pueblo. Por eso, terrorismo de cualquier tipo nunca más. Que quede en claro de ahora en adelante que el Perú es de los demócratas, de quienes lo cuidan y quienes lo aman. Creo que ha dado a todos suficientes motivos adicionales para luchar contra el extremismo, ayudar a retomar la narrativa y defender a nuestra democracia. Antes de dar por culminado este primer episodio, quisiera compartir con todos ustedes un video poema titulado La retoma de la narrativa. Este poema forma parte de El Colaborador Eficaz, un poemario que espero lanzar de forma física y digital en un futuro cercano. No se olviden siempre de luchar por los 3 principios libertarios: el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad. Que viva la democracia, que viva la libertad y que viva el Perú. Nos vemos el próximo lunes al mediodía para el segundo episodio. Espero que disfruten de mi video poema a continuación. Gracias. Gracias por llamar al Call Centre Democrático. Tu llamada es importante para nosotros y para el futuro de nuestro país. Si conoce la extensión de la persona a la que desea comunicarse, puede marcarla en cualquier momento. De lo contrario, elija entre las siguientes opciones. Para castellano, marque 1. For English, please press 2. Si un coche bomba detonó en las calles de Lima, durante la década de los 90,
y nadie sintió sus olas de choque a través de las páginas de los libros de historia contemporánea. 10 años más tarde, ¿realmente sucedió? La izquierda quiere convencerte de que no. Para el reino del terror y la inseguridad pública, marque 3 o date un par de vueltas por las calles. Para no más pobres en un país rico, marque 4 para que seas atendido por un psiquiatra. Para borrar, marque 5, y deja de ser tan cínico. Para denunciar un acto de apología, marque 6 porque al igual que ETA amenazó con ejecutar a un delegado de Educación y Ciencia en los 70, el MRTA afirmó adherirse a los derechos humanos a pesar de distribuirles tiros de gracia a sus rehenes. ¿Alguna de las dos hacen que sea correcto? Si la respuesta es sí, por favor, espere pacientemente en línea mientras formalizamos la denuncia en su contra. Para retomar la narrativa, cuelga y salga a las calles porque si no hablas ahora, la izquierda te callará para siempre.